nada. Después de los 5 minutos que hemos dado de llegar tarde, si os parece, presento a nuestro amigo. Perfecto. De entrada, muy contenta de que estés con nosotros. Gracias. Yo también, con vosotros. Pablo de Reyes, que nos ha traído. Vaya, qué bonito. Tenerte hoy con nosotros. Y pensando en presentarte, bueno, ya todos sabéis que ha ganado el premio Minotauro 2020 con su libro Frontera Oscura. Y esto me ha hecho pensar en lo bien que has hecho, que te ha ocurrido, poder enfrentarte o arreglártelas con esa inhibición que todos padecemos de una manera o de otra y llevar adelante tu deseo, Sabino. A mí me parece francamente encomiable, me alegra que haya alguien que pueda enfrentarse a esto que llamamos la inhibición y que siempre refiere a que por ahí hay otras ideas encontradas con nuestro deseo que nos impiden pues, realizarlo, ¿no? Es decir, la medida en que se introduce un deseo distinto. Lacan refiere en esto dice, el calambre del escritor, que es una erotización que le impide escribir. Aunque llega a escribir, pero se las tiene que encontrar con ello. Entonces yo creo que tú has superado el calambre del escritor y que puedes llevar adelante esto que a todos nos ha sorprendido agradablemente y que es un poco la relación entre el deseo, la inhibición. Lo digo porque es de lo que se trata este tiempo nuestro de trabajo en el espacio de la escuela, la relación del psicoanalista con el deseo y el acto, y me parece que es un buen ejemplo de poder superar la inhibición, llevar adelante el deseo, y gracias, entre otras cosas, al acto, que no solo al acto de la escritura, sino al acto de tu función como psicoanalista, sea en tu práctica cotidiana o sea en tu decir. Y bueno, me parece que lo has conseguido en esta circunstancia, en esta particularidad, pero no solo por el premio, que todos sabemos lo efímero que es de estas alegrías circunstanciales, sino porque seguramente no lo he leído aún, lo voy a leer, sino porque me parece que seguramente lo que has aprendido del psicoanálisis o lo que el psicoanálisis nos enseña, esto te puede haber supuesto una manera de transmitir también acerca de eso que el psicoanálisis nos enseña, ¿no? Y que cada vez que aludimos a esto que es frontera oscura o agujero negro o esto desconocido para todos, hay un plus que tenemos con el psicoanálisis de poder acceder a ese espacio vacío pero lleno al mismo tiempo. Entonces, bueno, vuelvo a decir que estábamos y estamos contentos de tenerte, porque si en otras ocasiones, y muchas, y espero que continúen, cuando nos podamos reunir, nos has deleitado con tu no solo saber cantar, sino no inhibirte a la hora de cantarnos. Eso es el alcohol, Clara, eso es el puntito de vinos. Bueno, no, pero nadie, no todo el mundo lo consigue. Te lo hemos pedido y has respondido a la demanda y nos lo ha hecho pasar muy bien en muchas ocasiones. Así que festejo
tu no inhibición en la escritura, en la voz y en tu función. Bueno. Y me encanta tenerte con nosotros, así que ahora, adelante, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Clara. Para mí es un placer estar con vosotros aquí. Charlar, empezar el año con esta actividad, retomar un poquito también la normalidad, si se puede llamar de alguna forma, porque bueno, en fin, la palabra normal ya parece que está perdiendo todo su significado para convertirse en, ya no sé muy bien qué. En fin, seguro es verdad que todo esto que ha pasado el año pasado dará lugar a, me imagino yo, a muchas novelas y a muchos relatos, porque da juego para ello. Ya había muchos antes, pero ahora habrá más. En fin, pues nada, si os parece, paso directamente ya al texto. Bueno, yo lo pondré en mi pantalla, entonces os veré un recuadrito a un lado, pero bueno. Le comentaba antes a Isidre que bueno, yo me parece que me he alejado un poco de la orientación que me dio él precisamente para poder escribir sobre estos textos de Lacan, esos importantísimos institucionales. Bueno, yo creo que me he apartado un poco quizá de esa cuestión, pero ya veremos si al final, cuando ya he terminado de leer el texto, pues os parece que me he alejado mucho o no me he alejado mucho. Entonces, bueno, por lo que él me ha preguntado del tema del auto de Lacan, con el título, pues nada, paso directamente a leeros lo voy a minimizar esto aquí para dejaros minimizaditos y paso del texto, ¿vale? Bueno, pues el auto de Lacan. Aunque no hay fecha exacta, cabe suponer que la anécdota de Lacan enfrentándose a un camión ocurrió posiblemente en 1937, cuando aún era analizante de Rudolf Löwenstein. Catherine Milhaud la cuenta así, rememorada a partir de lo que el propio Lacan le narró. Su manera decidida de conducir un automóvil estaba preñada de su ética. No fue por nada que, a manera de apólogo, Lacan se refirió con la siguiente anécdota a su análisis con Rudolf Löwenstein, un peso pesado, poids lourd, perdón, mi francés es que sea muy bueno, yo lo digo más o menos aproximado, ¿vale? También se dice que se usa en Francia como para nombrar los vehículos pesados. Bueno, un peso pesado de la IPA dentro de un túnel, va Lacan al volante de un pequeño automóvil y ve aparecer de frente un camión a punto de adelantarse. Mantiene el pie sobre el acelerador y obliga al otro a volverse atrás. Esto puede parecer una disputa territorial, pero el mensaje era, sobre todo, que no se dejaría intimidar ni cedería a ningún poder. Podemos leer este recuerdo sobre Lacan en La vida con Lacan de 2016. No conocemos la respuesta, si acaso respondió, de su analista cuando el joven de 36 años le contó lo sucedido. Pero si Milhaud, a quien podemos suponer un saber sobre el famoso psicoanalista, afirma que el mensaje era que Lacan no se dejaría intimidar, más vale tomar con toda seriedad lo que dijo a Löwenstein. Y más teniendo en cuenta el momento histórico, 1937, no mucho antes de que Lacan fuera aceptado como miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París tras un largo tiempo como miembro adherente, situación que solo cambiaba cuando el analista de turno confirmaba que el candidato había acabado su análisis didáctico. Pero Lacan, según su analista, no cumplía las condiciones para ser nombrado titular porque había abandonado su análisis antes de acabarlo. O eso consideraba él. Lacan es inanalizable, le confesó a la princesa Bonaparte un bastante harto en Löwenstein. La condición que impuso el analista a su analizante para permitir su nombramiento como titular de la SPP fue que retomara el análisis, algo que Lacan, aunque admitió esa condición, nunca hizo. Se dice, se cuenta, se cree, aunque nada que fuera confirmado por el propio Löwenstein, que hubo un pacto entre Edouard Pichon y él hubo para que Lacan, a la postre, fuera nombrado titular con todos los derechos de la sociedad. Un pacto cuyo precio fue, según piensan algunos, la admisión de Heinz Hartmann en esa misma sociedad. A cambio de la de Lacan, Pichon aceptaría la de Hartmann. Tu judío por mi francés. Hay quien ha llegado a decir para resumir lo ocurrido. Bueno, yo estoy dando por hecho que más o menos quizá conocéis un poco el contexto histórico de los inicios de Lacan y de su andanza en el psicoanálisis.
pero bueno, luego ya sí hace falta aclarar algo más, Sabino, cuando yo pueda. no vayas tan rápido. Ah, voy muy rápido. Bueno, vale, pues perfecto que me lo digas, Danos Clara, porque yo creía que estaba yendo despacio. Vale, pues iré más despacio. Vale. Por lo menos para mí no. Vale, iré más despacio. Bueno, fuera como fuera, ambos, Hartmann y Lacan, entraron en la SPP, que era la Sociedad Psicoanalítica de París. Y sus caminos, con el tiempo, descubrieron direcciones muy distintas. El precio para Lacan no fue escaso. No estuvo demasiado tiempo en esa sociedad, cuyo funcionamiento se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Loewenstein partió después para Estados Unidos, último puerto tras múltiples exilios que lo llevaron de su Polonia natal por media Europa, perseguido siempre por el antisemitismo de aquellos tiempos. Lacan, tras convulsas maniobras en la SPP, acabó abandonándola tras todo el esfuerzo que le supuso su ingreso para formar parte de la nueva agrupación, la SFP, que era la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. En 1964, Marie Bonaparte y Sacha Nacht, rivales de Lacan durante largos años, se cobraron su venganza. La condición para que la Sociedad Francesa de Psicoanálisis fuera admitida en el seno de la IPA fue la expulsión previa de Jacques Lacan y de sus más fieles seguidores. A los analizantes de Lacan se les dio un plazo de 6 meses para buscar nuevo analista. Algunos lo hicieron, otros siguieron con él. La historia del movimiento psicoanalítico está llena de intrigas, heroísmos, traiciones, amigos y enemigos que se miran unos a otros a ambos lados de muros imaginarios, algo que al parecer es tal vez una marca de fábrica porque no nos es desconocido. Y más que una señal de identidad, bien podríamos decir que es un resultado estructural, una condición sine qua non, un efecto propio de las comunidades de analistas que, en realidad, en ese contexto comunitario, difícilmente podemos nombrar así, cuando por sus resultados es evidente que se trata siempre de comunidades de analizantes. Siempre he pensado que intitularse como psicoanalista implica una cierta dosis de impostura. No seré cínico en esto, es un nombre como otro cualquiera para definir lo que hacemos. Psicoanalista, aquel quien se psicoanaliza a otros, o como decía Lacan, psicoanalista, aquel de quien se espera un psicoanálisis. El problema, obvio, es dónde se cumple ese aforismo. La condición de analista es efímera, entonces, pues solo se da en el instante del acto analítico. Todo lo demás que se haga con esa palabra, lamentablemente, no dice nada, o dice poco. A veces lo suficiente como para escabelizarse, verbo producido por la fertilización de mi amiga Palmira Dasí. Yo me escabelizo, tú te escabelizas, él se escabeliza y así nos aupamos a ese podio corto de talla que, como mucho, puede ofrecernos un escabel. En lo social usamos ese vocablo para ubicarnos en la fronda de las definiciones, sobre todo las referentes al mundo de lo psíquico humano. Soy psicoanalista en tal o cual sitio, solemos decir, lo cual nos instituye temporal y espacialmente, pero solo a medias, durante un rato, no para siempre. Hemos tenido, no obstante, el buen tino de entre nosotros usar la dupla analizante-analista para reflejar que la condición de psicoanalista es coyuntural y que se da únicamente cuando las circunstancias lo propician. En el acto analítico, vuelvo a decir, el acto, un significante repleto de matices. Siempre me pareció fructífero leer las definiciones recogidas en los diccionarios, porque a veces te llevas sorpresas. En este caso, pues encontré que había por lo menos unas 9 acepciones de la palabra acto, que son, por ejemplo, una acción, ejercicio de la posibilidad de hacer, el resultado de hacer, la celebración pública o solemne, un salón de actos. Cada una de las partes principales en las que se pueden dividir las obras escénicas, drama en 2 actos, por ejemplo, una disposición legal, concentración del ánimo en un sentimiento de disposición, lo acto de fe, de adoración, de humildad, de contrición. Cada uno de los ejercicios públicos que se celebraban en las universidades como demostración de competencia en distintas materias. Medida lineal romana que tenía 120 pies, cerca de 36 metros de largo.
Y en filosofía, lo real, lo que es determinación o perfección de la potencia. Esta última no me la esperaba, como tampoco la referida a una medida de longitud. Pero bueno, pasado el tiempo, el que pone las cosas en su justa medida, resulta evidente que Lacan fundó su escuela con un acto y la concluyó también con un acto. Al menos es mi opinión, claro. La escuela de Lacan fue el espacio entre dos actos, una acotación en toda regla. Eso no la hizo mejor o peor, solo marcó la implicación de su creador, una implicación ética. El acto en psicoanálisis, se dice habitualmente, tiene dimensión ética o no es acto. Quizá cálculo, quizá azar, suerte, error, serendipia. Pero un acto lo es, eso decimos, si hay una apuesta ética en su fundamento. Fundo, tan solo como siempre lo estuve en relación a la causa analítica, afirmó Lacan en 1964. No se puede estar más que solo en relación a la causa analítica, es la conclusión de ese aserto. Porque sostener la posición, llamémosla como queramos, de semblante, de causa, de objeto A, de supuesto saber, siempre es a solas. Por eso, imagino, creamos escuelas, asociaciones, federaciones, porque necesitamos canalizar la soledad del acto en compañía de otros solitarios, ese hipotético conjunto de los dispersos disparejos. Fundo tan solo como siempre he estado en relación con la causa analítica. El acto es a solas, aunque implique a otros, es una decisión del sujeto o un compromiso. Quizá, como hacían los antiguos reyes, que desde el pasado, puedes consultar al oráculo. Antaño se escrutaban los ciegos por las entrañas de un animal sacrificial. Las señales eran atendidas, escuchadas, valoradas. Pero a la hora de la decisión, la soledad siempre es absoluta. Julio César, del Rubicón, se lo pensó. Lo curioso es que el Rubicón, allí donde César lo cruzó, no es precisamente un gran obstáculo. Sin duda, a su lado tuvo asesores, consejeros, amigos incluso, que le dieron la información necesaria. Pero él tomó la decisión a solas. Una decisión que, de haber salido mal, habría costado su vida y la de todos los suyos, y que definitivamente lo habría borrado de la historia de Roma. Un acto, por supuesto, siempre se interpreta a posteriori. La relación del acto con el tiempo es una cuestión interesante. O mejor dicho, la relación del sujeto, el tiempo y el acto es una cuestión interesante. Porque creo que, al igual que ocurre en el consciente, el tiempo en el instante del acto no es precisamente cronológico, es lógico. También cabe preguntarse por el sujeto del acto. ¿Está? ¿No está? ¿Hay sujeto? ¿No lo hay? No entraré, por supuesto, en las flatitudes que distinguen acto, pasaje al acto y acting out, porque este no es el asunto. Sea como sea, esté donde esté, privado, entredicho, en el entreacto incluso, lo que importa es que el acto, para serlo, ha de ser verdadero. Y, sea como sea, el acto cambia al sujeto. Irreversiblemente, pues nada será igual tras el acto. El acto compromete al sujeto según su ética, por supuesto. Es una frontera de la que el Rubicón es el mejor ejemplo. Muchas cosas pudieron salir mal a continuación. Julio César pudo haber fracasado muchas veces antes de llegar a Roma, pero en todo caso su acto lo comprometió con una vía de la que yo no pudo escapar. La fundación y la disolución de su escuela, creo, también cambiaron a Lacan. Nuestra escuela cumplirá exactamente 20 años en diciembre. Antes de ella hubo otras escuelas. Algunos hemos pertenecido a ellas. Todo comenzó en 1964 cuando Jacques Lacan dio su paso. Un paso nuevo. Lo dio solo, como ocurre en todo acto. La historia de ese paso es larga, abarca unos 30 años, desde que el joven Jacques-Marie Lacan iniciara su análisis con un didacta apenas 3 años mayor que él, el muy conocido Rudolf Löwenstein. La vida del analista de Lacan da para una novela. Esto os lo puedo asegurar porque me he estado informando y la verdad es que me he quedado muy sorprendido de los avatares vitales de este individuo. En fin, es una historia muy interesante. Conocer esa historia permite entender mucho de lo que le ocurrió al propio Lacan. No somos sino nudos, la trama de una historia que se cuenta más allá de nosotros mismos. Lacan inició su andadura en el psicoanálisis con su tesis sobre un caso de paranoia autocognitiva, el famoso caso Ainé. Un trabajo que no pasó desapercibido
y que causó hondas repercusiones en la estructura paquidérmica y rígida de la Sociedad Psicoanalítica de París, amén de la universidad y el mundo académico en general. Lacan empezó fuerte, podemos decir. No entró con buen pie en una organización que se sentía heredera y depositaria del saber freudiano. La vertiente francesa de la IPA, comandada por la princesa Bonaparte y algunas otras figuras estelares como Edouard Pichon, no vio con buen ojo que ese joven descarado y rebelde pretendiera enmendar la plana a sus mayores. El joven intentó adaptarse un poco a su aire, pero manteniendo siempre su postura. El camino no fue fácil y tampoco él hizo mucho por facilitarlo. Para ser miembro titular de la SPP, Lacan tenía que pasar por las orcas caudinas del protocolo didacta de la IPA. Se le asignó una lista de prestigio, Loewenstein, a quien el joven psiquiatra, apenas 3 años menor, comenzó a visitar rigurosamente desde 1932. Loewenstein no solo fue su analista, también recibió a otras lumbreras de la época como Sacha Nacht y Daniel Lagache. Es de reseñar que mientras que las obras de ambos no han vuelto a publicarse y van camino del olvido, la magna obra de Lacan no deja de reimprimirse una y otra vez y hasta se divulga por todos los medios digitales del planeta, tanto lo controlado como no controlado por Miller. Cuando aquel joven de carácter rebelde intentaba hacerse un lugar en el organigrama del psicoanálisis francés, había ya un considerable mar de fondo. Nada nuevo en el psicoanálisis, por otra parte, pues incluso el propio Freud se vio sacudido y sometido por la rígida estructura que él ayudó a crear. No ha habido jamás una sola organización, escuela, instituto, asociación o lo que fuera apellidada de psicoanálisis en la que los efectos grupales no hayan causado calamidades. Calamidades y también, conste esto, avances teóricos. Mientras el joven Lacan perseguía su título de miembro titular, la lucha tenía lugar entre los afines al espíritu alemán y los afines a lo francés. Y esto es literal. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos analistas alemanes, judíos en particular, tuvieron que huir para establecerse donde más o menos se les acogía. Acogimiento que no siempre fue amable. Loewenstein fue uno de los que sufrió persecución allá donde habitó, por ejemplo, en Además. En la sociedad médica parisina había un marcado pero soterrado antisemitismo. No sabía con buenos ojos que tantos nombres propios que estudiaron con el maestro vienés, que fueron analizados por él, que se formaron bajo su égida, quisieran hacerse con un pedazo del pastel patrio. Sin saberlo, o sin ser demasiado consciente de ello al menos, Lacan se vio en medio de un combate en el que fue utilizado como arma arrojadiza. Él era francés de pura cepa, estudió en el famoso colegio Stanislas, por donde pasaron celebridades como Charles de Gaulle, el mismísimo Clérambault o, dato curioso, Christian Dior. Tenía, podemos decirlo así, buen nombre, buenas referencias. En el seno de la SPP bullían las controversias. Ateos contra religiosos, freudianos contra menos freudianos, nacionalistas franceses contra invasores germanos. La sociedad era un polvorín de alto riesgo. El doctor Edouard Pichon, uno de los fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de París, tomó bajo su amparo al joven Lacan, francés auténtico que podría contrarrestar las peligrosas influencias de los inmigrantes judíos de Centro Europa. No es hablar por hablar. Pichon pertenecía a la organización Acción Francesa, que literalmente preconizaba la genuina cultura y la verdadera civilización de nuestro país, su fundamental francesidad. Lo tomó bajo su amparo hasta el punto de que convenció a su poco dispuesto analista a que cediera y le otorgara la gracia del reconocimiento de un análisis didáctico completo. Loewenstein cedió a regañadientes y así, en 1939, Lacan obtuvo su ansiado grado de miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París y de paso de la anhelada IPA. Pero el joven Lacan no parecía muy dispuesto a seguir a su benefactor en esa lucha por el dominio de los franceses sobre la corruptora influencia de los exiliados. Espero que se note matiz irónico. Lacan leía a Spinoza, a Nietzsche, a Hegel, que no eran muy franceses precisamente. Además, no compartían la máxima de René Alendi, otro de los fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de París,
que dijo literalmente que el psicoanálisis en Francia permanecerá subordinado a la medicina general, la neurología y la psiquiatría, o no será nada. Es decir, había una lucha clarísima entre permanecer bajo el dominio de la medicina o, pues, como la famosa disputa en la que Freud tuvo que escribir lo del psicoanálisis silvestre. En fin, médicos, no médicos. Pues Lacan no solo tuvo el descaro de no continuar su análisis, como prometió que haría, sino que además, poco antes de su nombramiento, lo afrentó públicamente, o así lo valoraron, con ocasión de la 10ª conferencia de psicoanalistas en lengua francesa, donde Loewenstein fue ponente principal. Esto daría para contar mucho de qué pasó, cómo pasó, en fin, pero Loewenstein leyó un texto que era bastante crítico con las últimas teorizaciones freudianas, en especial la pulsión de muerte, y bueno, pues Lacan tomó la palabra para contradecirlo públicamente. Aquello no sentó muy bien, ni a Loewenstein ni a los jerarcas. Andando el tiempo, este desafuero de Lacan a su analista fue determinante, pues el establishment no se lo perdonó. Loewenstein, un tipo, insisto, más interesante de lo que suele suponerse, se le recuerda solo como el triste analista de Lacan, genio y poco más, intentaba congraciarse con el ala dura de la SPP, alineada y quizá también alienada, con figuras mundiales como Jones, Alexander, Fenichen y la propia princesa Bonaparte. Por aquel entonces era su amante, benefactora y además paciente. Su analizante tuvo el descaro de contradecirle públicamente y señalar su traición al espíritu de Freud recientemente muerto. Lacan logró su titularidad, pero algunos no se lo perdonaron. En el debate entre lo francés y lo extranjero, entre el predominio de lo médico o lo profano, entre seguir a Freud y discutirle su pulsión de muerte, organización esta que causó disensión y discordia en el seno de la comunidad analítica, Lacan, en desacuerdo con Pichon, apostó por lo opuesto y se alineó, al menos temporalmente, con la princesa, como digo, no solo sostenía con su prestigio y su dinero en la sociedad, sino que sentía algo más que atracción por un exiliado Rudolf Loewenstein. Durante unos cuantos años las cosas funcionaron mal que bien, disimulando y haciendo como que no pasaba nada, y con el interludio de la Segunda Guerra Mundial, hasta que, en 1953, las tensiones detonaron en la sociedad. Justo en ese momento, le correspondía a Lacan, que ya contaba sus buenos 50 años, 52 para ser exactos, le tocaba ocupar la presidencia de la sociedad. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que la Sociedad Psicoanalítica de París estuvo cerrada por la guerra entre 1939 y 1947, Lacan apenas disfrutó de su condición de miembro de la IPA unos 7 años escasos. Un grupo de miembros se escindió para crear la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Fueron 5 concretamente: François Dolto, Daniel Lagasse, Juliette Favre-Bouquenier, Blanche Reverchon-Jouvet y el propio Lacan. Fue la única salida que encontraron ante el poder omnímodo de Sacha-Nacht, que tenía la misma edad que Lacan, ambicioso líder que no consintió que Lacan le sucediera en la presidencia de la SPP. Ahí hay una cuestión también de rivalidad imaginaria, en fin. Pero se las ingenió para conseguir que Lacan no fuera nombrado presidente. Con la promesa de hacer presidenta honoraria a la princesa, se aseguró de su apoyo y logró mantenerse en el cargo durante 9 años más. La jugada de Nacht libró a Lacan del libro de Lacan y del otro peligroso rival que era Daniel Lagasse. A esos 5 fundadores se les unió después un grupo de nombres muy conocidos posteriormente. Entre ellos, por ejemplo, Jean Aubry, Didier Anchel, Jean Blanche, Jean-Bertrand Portalis, Serge Leclerc, François Perrier, Daniel Bindlocher, Ophthal Mannoni, Maud Mannoni, Mustafa Safotrani y Vladimir Granov. Habrá más gente, pero estos, digamos, son de los nombres un poco más representativos. Durante 10 años litigaron, pactaron, hablaron, discutieron, complotaron,
con la intención de que su flamante sociedad fuera acogida en el seno de la IPA, al igual que ya estaba la SPP. Que entonces la IPA era por esos tiempos el gran otro del psicoanálisis mundial. Se logró finalmente, pero con un pago anticipado. Lacan debía ser dejado de lado, expulsado. Él dijo excomulgado. Seguramente su herencia católica. Dijo, bien, pues ser excomulgado es quedar fuera de la comunión del acto simbólico que te une a tus colegas. Fue el precio a pagar. Tras 2 años, Pichon y Marie Bonaparte y Sacha Nag también se cobraron su libra de carne. Para poco les sirvió, la verdad. Hoy todos son apenas notas a pie de página en los textos psicoanalíticos. La obra de Lacan pervive, contrastada, criticada, puesta en jaque constantemente, pero viva y coleando, ferozmente viva. Él sospechó, se cuidó de que así fuera. ¿Cómo? Pues sigue siendo un misterio. Quedaría para otro texto, otro estudio, un debate, cómo, a pesar de todo lo que ha ido pasando desde la muerte de Lacan, su obra sigue siendo tan rica, tan viva, tan interesante y tan citada en tantos lugares. No podemos descontextualizar la obra de un autor, de un pensador, del tiempo en que vivió, de sus avatares, de sus circunstancias y de quienes compartieron con él todo ello. Además del carácter de Lacan, de su forma de ser, su deseo decidido, los eventos de su tiempo marcaron el camino. Un camino que seguimos recorriendo hoy en día gracias a él. En 1953 se crea la SFP. En 1964, Lacan es expulsado como pago para el acceso a la IPA. Él, gracias al sostén de sus amigos, prosigue adelante. Algunos siguieron con él, otros, como en tantos otros casos históricos, abjuraron y renunciaron a seguir con Lacan. ¿Traición? Bueno, yo no creo que esa sea la palabra, pues que cada cual elige su camino en función de sus fantasmas, sus transferencias, sus ideales, sus miedos y su deseo. En el 64, apenas fue expulsado, Lacan funda su escuela, un acto que además fue novedoso. Una escuela de psicoanálisis. Novedoso porque hasta entonces nunca había ocurrido. Una asociación no es una escuela. La escuela tiene un matiz particular, pues en su origen griego y latino, schola, scholae, su significado relaciona tanto el estudio como el placer. Para mí esto fue una sorpresa. Yo pensaba que sencillamente la etimología de escuela era en lugar de estudio, pero descubrí que la etimología de escuela también remite al tiempo de ocio, al disfrute del tiempo de ocio. Eso para mí fue una sorpresa. Luego lo comprobé, efectivamente, porque en Roma se llamaba ludum al tiempo de la enseñanza primaria de los niños. Ludum, de donde proviene la palabra lúdico, divertido, pero también instructivo. Escuela no es solo enseñanza o aprendizaje, es también lazo. No es universidad, que remite etimológicamente a lo uno, a lo completo, a la totalidad. La escuela no se fundamenta en el todo, sino en el lazo. Así que las asociaciones mundiales o internacionales de psicoanálisis solo son semblantes de un todo, mientras que la escuela, tal y como yo la concibo, remite al no todo. La novedad de Lacan a este respecto, y que hemos intentado respetar a pesar de todos los niveles, los tsunamis y las excisiones, es que la escuela fuera el lugar de encuentro para un saber que no se fundamenta en el todo. Este término debe ser tomado en el sentido del que antiguamente significaba ciertos lugares de refugio, incluso de bases de operación, contra lo que ya podría llamarse malestar en la cultura. Al atendernos al malestar del psicoanálisis, la escuela entiende dar su campo no solamente a un trabajo de crítica, sino a la apertura del fundamento de la experiencia, al enjuiciamiento del estilo de vida en que desemboca. Esto es un fragmento, sobre todo una declaración ética, que se puede leer en el preámbulo del acta de fundación de la escuela del 64. Los dos textos de referencia que habéis indicado, la proposición del 9 de octubre y el discurso a la EFP del 67, marcan las líneas del pensamiento de Lacan respecto a su escuela, lo que quiere para ella, lo que espera de ella, lo que espera de sus miembros. Define qué es el análisis
escuela, que es analista miembro de la escuela, términos todos que nos suenan y resuenan de los ámbitos de estudio, ponencias, jornadas, encuentros y asambleas. Mi proposición, dice Lacan, se aloja en este punto del acto por el que se verifica que nunca se consigue tan bien como fallando. Esto es parte del discurso a la FP del 67. Y este es el punto que a mí me ha orientado para escribir este texto, el fallo. El acto que se logra solo fallando. No cabe duda, o al menos así lo creo yo, que si hay algo que parece común a todas las escuelas que hemos conocido, es ese curioso, lo digo así un poco metafóricamente, no cesar de inscribirse. Solo es un juego de palabras, y no quería indicar más allá de la frase. Ese eterno deslizamiento. ¿Puedes repetirlo? Perdona, Clara. Vuélvelo a decir, es que vas muy rápido. ¿En serio? De verdad, intento. Bueno, repito. Digo que este es el punto que a mí me ha orientado para escribir este texto. El fallo. El acto que se logra solo fallar. No cabe duda, o al menos así yo lo creo, que si hay algo que parece común a todas las escuelas que hemos conocido, es ese curioso no cesar de no inscribirse. Ese eterno deslizamiento, ese continuo patinazo que las hace fracasar una y otra vez. Fracaso un tanto también lo tomisa la letra. Pienso en la IPA, en la todopoderosa AMP, y luego pienso en nuestra actual escuela. Y esto puedo decirlo porque estuve presente en el inicio de todo, en aquel año de Nuestro Señor de 1998, que supongo que aquí habrá más que gente que estuvo allí, cuando el significante AMP no dejaba de sonar una y otra vez en el Palacio de Congresos de Barcelona, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Yo, un joven de 33 años, pensaba para mí, ¿cómo pueden escribirse juntas dos palabras como mundial y psicoanálisis? Algo no encajaba porque, desde luego, mundial lo dice todo sin falta. Y si hay algo que precisamente aborda la falta es el psicoanálisis. Así que el psicoanálisis no puede ser precisamente mundial. Me refiero con esto a que para mí la palabra mundial, asociación mundial o asociación internacional son como significantes muy grandes que lo abarcan todo. Esa es la cuestión. La esencia de una escuela de psicoanálisis es el traspiés, el fallo, el deslizamiento. Y ahora, pues, una de mis mejores frases en mi vida psicoanalítica, y no lo pensé hasta que mis colegas valencianos me hicieron notar, fue la que dije en la inauguración de nuestro flamante Colegio de Clínica Psicoanalítica de Valencia en 1999, justo un año después de la escisión, y que recuerdo así como: tenemos vocación de imperfección. Me salió del alma sin pensar en un brindis cuando celebramos nuestra inauguración. Levantamos la copa y yo, que entonces no sé qué cargo tenía, dije, bueno, yo brindo porque tenemos vocación de imperfección. Me lo han recordado muchas veces como, qué frase tan buena, dije, pues, yo no pensé mucho, sinceramente. Lacan se equivocó muchas veces, sin duda. Tropezó, molestó a otros, metió los dedos en narices ajenas, se malquistó y enfrentó con los poderes y los invertebrados de su tiempo. Lo que construyó, al igual que le ocurriera a Freud, no salió del todo bien, e incluso salió mal, pero no cedió, no cejó. Descubrí, ya no recuerdo leyendo qué, dónde, creo que fue en La vida de Lacan, de Lacan y Miller, que no soportaba los semáforos en rojo, que incluso necesitaba salir del coche y moverse mientras el disco luminoso aguardaba el verde. Creo que esto lo cuenta Miller diciendo que si Lacan conducía se solía saltar los semáforos en rojo, pero que cuando Lacan no conducía y se vio obligado a parar el coche, él se bajaba a la acera y daba paseos por la acera porque no aguantaba el tiempo de espera del semáforo en rojo. Él no soportaba las detenciones y los stops. Eso me llamó mucho la atención y me hizo sonreír, porque yo también los detesto. Yo aborrezco ese tiempo de espera ante una luz roja, que sí es muy necesaria porque hace falta para el correcto fluido del tráfico, pero que me hace sentir, como pocas cosas, la relatividad temporal. Conocer ese detalle se sumó a otros dos que, al menos a mí, me conmueven y me describen un Lacan alejado del mito. Uno es una escena de vídeo que puede encontrarse en YouTube, en el que un exaltado le lanza una tarta mientras Lacan imparte una charla. Yo no sé si conocéis este vídeo. Está Lacan dando una charla y aparece pues, algún activista joven y se acerca a Lacan y le lanza una tarta que
impacta creo que el embarazo. Y él, pues su respuesta es muy humana, es que él se aleja, huye, como haría cualquier niño de un acosador del colegio. Un gesto humano, de pura falibilidad. Y lo hace un tipo inteligente, brillante, de lengua de poeta y bastante ácida a veces, ¿no? El otro detalle que me conmueve es la carta a su analista, Löwenstein, con ocasión de la jugada de NAC cuando Cicerón le arrebata la presidencia de la SPP. No sé si la habéis leído, pero bueno, es una carta de un hombre angustiado a quien fue su analista y que no es respondida como tal. Antes de conocer la vida de Löwenstein, yo siempre pensé que este le traicionó al no responder, que Lacan fue dejado caer por su analista. Pues incluso habiendo abandonado motu proprio su análisis, esa misiva iba dirigida a su analista, no a un particular cualquiera. Pero tras averiguar más del polaco, de sus vicisitudes, de sus andanzas, mi opinión cambió un poco. Me parece que Löwenstein, no respondiendo, se traicionó una vez más a sí mismo antes que a su analizador. Algo que hizo muchas veces en su vida, renunciar, ceder literalmente en su deseo. Y esto os recomiendo que leáis algo de la vida de Löwenstein para comprobar la cantidad de veces que este hombre cedió por alienarse a lo que él consideraba que era lo moralmente correcto, no lo ético. No debió ser fácil el análisis de Lacan. Es sabida la magnitud de su genialidad, de su inteligencia, así que compadezco a Löwenstein porque no es sencillo analizar a alguien mucho más inteligente que tú. La anécdota narrada por yo, que no quedó demasiado contenta con el modo en que Elizabeth Rubinesco, la autora de su libro sobre Lacan, tras ser entrevistada por ella, remarca ese aspecto en el que Lacan y Löwenstein diferían. El novato no cedería ante el peso pesado, como no cedió ante el camión que intentó echarle del carril por el que el pequeño auto de Lacan se movía. Millot incide en la homofonía del peso pesado y el vehículo pesado. En francés la expresión es la misma. Lacan le dejó claro a Löwenstein, un analista de renombre, de prestigio, con autoridad, un peso pesado de la estructura gremial que no cedería. No cedió. Imagina a Jacques Lacan, que acá para allá en París, en su pequeño auto, yendo a la consulta de su analista, o a su reuniones con Coget, o en cualquier otro lugar, con la prisa que siempre le caracterizó. Una prisa por hacer, por abarcar, porque el tiempo es un amo insobornable. Al final de la instancia de la letra de 1957 hay un misterioso acrónimo. TTYEMQPT. No será hasta 1970, en la carta que Lacan escribe a Tomás Segovia, el traductor al castellano de sus escritos, donde revele su significado. Te metiste un poco tarde en ello. Y dicho mi francés deplorable, algo así como qui mis en retard. Lacan sentía que tenía mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Un camión de frente no lo detendría. El deseo de Lacan sigue sosteniéndonos. La cuestión es si estamos, si estaremos a la altura de esa herencia. Y concluyo aquí. Bien. Damos paso a las preguntas, comentarios que pueda haber. Bueno, espero haberle aclarado a Isidro un poco del tema del auto. Cristina, tú estarás atenta a las preguntas por aquí, ¿no? Sí, por las bambalinas. Eso. Si no hay, yo pregunto o digo algo. Ya me dirás cómo está el tema. Si hay manitos. ¿Hay manitos o no hay manitos? Yo no veo. Bueno, esto es que os he dejado absolutamente empatados, no tenéis nada que decir. Os ha parecido un tostón. No, muy bien, muy bien. Yo solo te
ya no fueras tan rápido, al contrario. Pues de verdad, Clara, que yo habría jurado que iba lentísimo. No, es un problema también de la audición en el Zoom. Como tenemos casi todo abierto el micrófono, a veces hay dificultad para escuchar. Sí. Pero muy bien. A ver, te voy a preguntar algo que no es teórico, es personal casi. Hiciste alusión a esta frase de Lacan, de solo en relación con la causa analítica. En algún día de estos, no hace mucho, leí de la Rudinesco, ¿no? Una de sus historiadoras, que hacía referencia a que Lacan decía solo, pero que eso no quería decir único. Sí. Como que no es lo mismo creer ser el único que sentirse solo. Sí, he leído algo al respecto, Clara. Sí, creo que es a qué te refieres, sí. Está bien, esta idea está bien. Sí. Permite pensarlo mejor a la cuestión. Y entonces lo has dicho ahora en relación con que te habíamos dado como referencia estos textos pesados, ¿no? Como la proposición de octubre y el discurso, y que tú habías hecho tu lectura, y ahí es donde has hecho el comentario sobre esta frase. Dado tu función, digamos, no solo de psicoanalista, sino de escritor, ¿podrías decir algo respecto de esta soledad? ¿En qué momento o cómo la piensas? Sí, sí. ¿O en qué es soledad para ti respecto de la causa? Sí. Que nos pueda hacer pensar a cada uno en la suya, en su soledad. Bueno, pues verás, Clara, la razón por la que yo me aparté, bueno, en fin, yo no sé si realmente me he apartado excesivamente de un poco la línea que cuando hablé con Isidre me dijo, estos dos textos de referencia, luego he visto que el título del espacio se llama así, por los dos títulos del acto de analista, de analista y todo esto. La razón fue, a mí me sorprendió, y es que pues lo primero que hice fue, voy a releerme los dos textos, la proposición y el discurso, ¿vale? Pues descubrí algo que yo no sabía, y era que la proposición tiene dos versículos, que yo no sé si lo conocíais. Yo no sé cuántos de vosotros lo sabéis, yo no lo sabía. Yo había leído la versión publicada, canónica, la que están los escritos, etc. Pero descubrí que había una versión previa que hizo Lacan, digamos, es diferente. Es bastante diferente, sobre todo por el tono, porque es verdad que estaba ya muy cercano en el momento de su excomunión y de la fundación de la escuela. O sea, todavía hay resquemor y se nota que Lacan en su primer texto es mucho más hiriente, sarcástico, irónico, tiene esa lengua viperina que tiene Lacan para decir las cosas como les decía. Y la segunda versión es más técnica, más depurada, más centrada, mucho más calmada. Entonces a mí, el comprobar que había dos versiones, claro, yo empecé a leer la versión y dije, aquí hay, la proposición 9 de octubre, dije, 20 y tantas páginas, dije, no recuerdo que fuera tan largo el texto. Y vi que la primera versión, la versión que yo no conocía. Entonces aquello me hizo pensar en, ¿por qué Lacan hizo dos versiones? O sea, ¿qué razón pudo tener para escribir un texto y luego rehacerlo? Porque es verdad que todo lo que él habla de lo que ya no sabemos más que memoria, que es el analista de la escuela, que es el analista mismo de la escuela, que tal, que es el cartón, todas estas cosas que ya sabemos técnicamente. Yo pensé, ¿por qué Lacan lo hizo? ¿Por qué escribió dos textos? Uno con un tono bastante más cortante que el otro. Entonces me puse a investigar sobre la época. O sea, son cosas que yo creo que sabemos todos de la vida de Lacan, de la excomunión, de la creación de la escuela. Y aunque había datos que yo conocía, pero había otra, por ejemplo, toda la parte de la vida de Lowenstein, yo no me la sabía. He leído incluso entrevistas que se le han hecho y me parece un tipo muy interesante, maltratado un poco por la historia desde el punto de vista nuestro, porque ha quedado como el pobre desgraciado que tuvo la osadía de analizar a Lacan. Pero, en fin, si leéis,
algunas de las entrevistas que he oído, el tío dice cosas muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista de un analista. Entonces, claro, yo me empecé a remontar un poco en la historia. Pues fijaos, yo he visto hasta 1932, es cuando Lacan empieza su análisis con Wittgenstein. Y para ello, debo deciros que me he leído bastantes textos. Aparte de algunos de los institucionales más famosos, me repasé el acta de fundación, la disolución, la carta de señora. O sea, me he repasado muchos textos para poder dar esta perspectiva un poco más global de la historia. Entonces, es verdad que en el texto mío yo he citado 2 veces esa frase de Lacan, que fundo tan solo como siempre he estado en relación a la causa analítica. Y justamente en el punto que tú has dicho, uno de los textos que leí para el trabajo, hablaba justamente de eso, la diferencia entre solo y único. Yo creo que por eso he incidido mucho en la soledad de todo acto. Porque, por supuesto, también he dicho que formamos un conjunto de dispersos disparejos, porque no estamos a solas, estamos acompañados. Ahora mismo estamos acompañados, analizantes, que hacemos de la lista, en fin, estamos acompañados. Y a fin de cuentas, un poco lo que hacemos es soportar nuestras propias soledades en compañía de otros. Entonces, creo que el trabajo analítico, bueno, si nos ponemos muy técnicos, sabemos que el dispositivo analítico, el acto analítico, hay un sujeto, que es el analizante, y el analista no está como sujeto. Hacer eso es una operación complicada para cualquiera, no es una cosa fácil de hacer, o sea, uno no se anestesia para el sujeto que está. Hay algo de la soledad, todo acto. Yo he citado a Julio César, pero no sé, se me ocurren otros muchos casos. No sé si habéis visto una película, ya tiene ciertos años, de Dustin Hoffman y Gina Davis, llamada... ¿cómo se llama esa película? Héroe no sé qué. Es de un tipo absolutamente lamentable que salva a los pasajeros de un avión accidentado. No sé si lo habéis visto. ¿Os suena? No. Bueno, pues, héroe por accidente, creo que se llama. O algo Sí, así. sí. Me suena lo que dices, sí. Sí. Se encuentra en una situación casualmente. Y es un tipo despreciable. Sí. Él no pinta nada en esa situación, le viene dada. Nada. Le viene dada, es un tipo lamentable, Sí. se ha separado de su mujer, su hijo no le quiere, es un perdedor, es un tío egoísta, narcisista, un tío lamentable. Y de repente se encuentra ante un avión de pasajeros que se ha estrellado y él salva. Se mete en el incendio que hay allí y hace algo que él jamás habría hecho, y es salva a toda esa gente. A mí esa película me llamó la atención justamente porque hay algo de la dimensión ética del acto, es decir, un personaje que no tiene por qué, está ahí por casualidad y hace algo. Sabemos de muchos casos de gente que está ante un incendio, salvar a una persona y se ha muerto, y dices tú, qué estúpido, ¿no? Qué locura, ¿no? Hay algo de la dimensión del acto que ocurre a solas, para mí ocurre a solas con uno mismo. Héroe por accidente, exactamente, sí, muy bien, exacto. Pues ocurre a solas. Lo que pienso yo es que cuando Lacan afirma aquello tan rotundo, sabéis que Lacan tenía ese tipo de frases potentes, frases muy potentes, ¿no? Fundo tan solo como, ¿eso qué significa? Que él ha estado a solas. No, está acompañado. Es decir, cuando él funda la escuela hay gente con él que se ha ido, le ha seguido, es decir, no está a solas. Pero creo que el acto de fundación, porque lo hace él, es a solas, solo él. Es un acto que le compromete a él como sujeto. Yo por eso también he dicho, es un debate que podríamos entrar mucho en el debate de si el acto es un sujeto, sin sujeto, en fin. Pero desde luego, sea como sea, un acto cambia. El sujeto ya no es el mismo antes que después. O sea, un acto, si es verdadero, produce un cambio subjetivo importante, ¿no? Y a mí me parece que sin duda todo esto que le pasó a Lacan, esa historia, su vida, su analista, su relación con todos los demás, cambió, y es un sello que él ha imprimido en su escuela y todo lo que ha hecho a continuación. Y bueno, eso también nos orienta a nosotros, ¿no? a seguir un poco esa senda. No sé si te contestará. Bueno. Tenemos manitas. Isidre y después ya bien. Bueno, gracias, Sabino, por el recorrido. Me gustaría continuar con el tema este
de solo y el único. No he tenido tiempo, francamente, de trabajar el discurso, solo leer alguna página, pero así rápido. Pero ahora lo tengo a mano y dice, no hay homosemia entre el Seul, el único, y Seul. Sí, correcto, sí, sí. Y veo que abunda bastante, por lo menos al principio del discurso, sobre el único y solo. Entonces, has explicado muy bien el acto de fundación, que encima se llama así, ¿no? De la escuela en el 64. Quería preguntarte si para ti la disolución de la escuela, la última antes de crear la Cos Freudien, es un acto de la misma dimensión. Bueno, si lo has pensado, si no, no pasa nada. Y No, lo he pensado, lo he pensado. Y otra pregunta más personal, puedes no contestarla, porque has hecho alusión a un momento crucial de nuestra historia, Barcelona 98, la cita, pam, 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 ¿no? Tú estabas en el campo freudiano, ¿verdad? Si para ti el separarte fue de la dimensión de un acto. Jo, qué buena pregunta, Isidre. Nunca me había planteado, no tan crudamente. Y el apuntarte, por decirlo así, a los foros, y de alguna manera hay alguna diferencia entre estos dos actos, pongo entre comillas. Qué buena pregunta me acabas de hacer porque, bueno, vamos a empezar por la primera, que me parece más fácil que contestar. Yo creo que, yo lo he dicho así, es mi opinión, yo creo que la escuela de Lacan ocurrió entre dos actos, la inauguración y la disolución, y creo que incluso, la disolución para mí tiene un carácter aún más marcado de acto, tal como yo entiendo un acto, porque es tu criatura, es tu hijo, tú has creado esa escuela. Disolverla debió ser muy duro para Lacan, creo yo, a lo mejor no, yo creo. Mira, Clara antes hablaba de mi faceta como escritor. Yo cada vez que tengo que eliminar un texto, un capítulo, un trozo o un personaje en la novela, me cuesta. Pero son tus criaturas. Creo que para Lacan la disolución me parece que tiene una dimensión de acto aún más intensa que la apertura, ¿vale? En mi opinión. Habría que investigar más a ver cómo se lo tomó él. También es verdad que le faltaba ya muy poco para morir. Fue un acto de conclusión, podemos decir así. De cierre, de apertura y cierre de una partida de ajedrez en la vida que me recuerda automáticamente a la película aquella de... ¿Cómo se llama esta película? De Bergman, Jugando con la muerte. ¿La recordáis? El séptimo sello. El séptimo sello. Gracias, Cristina. La cinéfila. Gracias. Me encanta esa película porque la imagen de la muerte jugando al ajedrez me parece brillante. Entonces yo creo que fue algo de esa dimensión para Lacan, seguramente. Y con respecto a tu segunda pregunta, a mí Isidre me trae recuerdos muy importantes. Para mí fue un instante muy importante. Yo en realidad estuve dentro de la escuela del campo freudiano, estuve muy poco tiempo. Estuve poco tiempo porque yo ya tenía 33 años cuando la escisión. Había empezado a estudiar psicoanálisis ya a los cuantos años antes, pero es verdad que empecé en un grupo. Bueno, las cosas en Valencia tuvieron sus complicaciones, supongo como en todos los sitios. Había, si no recuerdo mal, 4 o 5 grupos de estudios de psicoanálisis que, bueno, pues había rencillas, los rollos típicos que he contado que hay en todos sitios. Y gracias a una intervención de Galen Miller se propuso un pacto, una coordinadora para hacer las primeras jornadas de psicoanálisis de Valencia, del campo freudiano. Y todas se pusieron un poco de acuerdo y el grupo al que yo pertenecía, que llevaba muy poco tiempo, decidió que no iba a participar en eso por razones, bueno, pues como pasan cosas en la vida. Y yo participé únicamente como oyente, fui allí a las primeras jornadas. Después,
andando un cierto tiempo, pues pasé a este grupo de estudios del campo freudiano y estuve el tiempo justo para que nos disolvieran. Que si recordáis, que hubo sus más y sus menos porque al grupo de estudios de Valencia se dijo, os tenéis que disolver. O sea, que yo, pues, obvio muchas cosas, bueno, todo lo que pasó, sabéis, el cartel B, Miquel Bassols, todo aquello que es parte de nuestra historia. Yo fui a Barcelona sin saber muy bien qué me iba a encontrar, porque yo en este grupo, digamos, en este contexto, llevaba poco tiempo, entonces era como muy virginal todo esto, ¿no? Entonces, los recuerdos que yo tengo están un poco, digamos, desprovistos de, bueno, pues de los prejuicios, si quieres, bueno, yo iba en ese sentido muy limpio, o sea, yo no sabía muy bien por qué la gente se peleaba, no los conocía, sí, había escuchado a Conde Soler, había escuchado a Jacques Miller en conferencias, ponencias, pero no sabía qué pasaba entre ellos. Entonces, recuerdo aquel momento inaugural, para mí sí tuvo la dimensión de un acto, en mi caso completamente, porque al margen de cuestiones puramente transferenciales, porque es verdad, yo pude comprobar, y supongo que lo habéis comprobado todos también, que en gran medida la gente que se quedó a un lado o se fue al otro, pues en gran medida pues, la gente lo hizo por cuestiones transferenciales. Me parece bastante normal, ¿no? Pero al margen de eso, yo como testigo de aquello que vi, incluso te puedo decir, Isidre, el momento en el que yo consideré que yo estaba dando un paso, que no sabía muy bien por qué lo daba, pero lo di, sin saber por qué. Pero yo no me estaba enterando muy bien de la cosa. Tardé años. ¿Recordáis cuando en el aniversario, el 20º aniversario, brindamos con Conde Soler por la fundación de la IF? ¿Lo recordáis? Con Cava y todo esto. Que fue en el mismo sitio, en el Hotel La Habana. Fue en el mismo lugar, en el mismo salón, ¿recordáis? No sé cuántos estuvisteis allí en aquel momento, pero estuvimos en el mismo salón donde tuvimos aquellas reuniones que nos llevaban los cubanos, si recordáis también aquello. Y bueno, pues para mí el instante en el que yo les dije, yo me comprometo con esto, no sé muy bien a qué me comprometo ni por qué me comprometo, pero lo voy a hacer, porque de repente, mientras estamos ahí todos acumulados un poco como hippies, sentados en el suelo, había mucha gente, y yo decía, no sé muy bien qué hago yo aquí, por qué, porque me parecía interesante todo lo que pasaba, había estado en las reuniones en el Palacio de Congresos, viendo todo el fregado, todo aquello, y de repente alguien pasó una caja de zapatos, una caja de cartón, la caja de zapatos. Y era para que echáramos en la caja, cada uno, los que estamos ahí presentes, un billete de 1000 pesetas. Pesetas. Aquello fue en pesetas. Y yo conté, ¿y esto? No, es que hay que pagar el alquiler de la sala, porque claro, esto no estaba previsto. 1000 pesetas. 1000 pesetas en aquel tiempo, en fin, no son los 6 euros de hoy, era bastante más. Yo solté mis 1000 pesetas. Eso pasó varias veces porque recuerdo que tuvimos varias reuniones y cada vez pasaba en la caja. A mí lo que me llamó la atención, y esto sí que no os puedo decir quién porque no lo recuerdo, ni me fijé, no tengo ni idea, pero sí que recuerdo que hubo algunas personas que cuando pasaba la caja volante casi parecía la típica ofrenda, ¿no? El cepillo de una iglesia cuando te piden. Iba pasando la caja, yo saqué mis 1000 pesetas, todas las veces que pasaba la caja yo saqué mis 1000 pesetas y las puse allí. Y hubo gente que no pagó 1000 pesetas, que no lo hizo. Yo no voy a entrar a juzgar por qué, yo qué sé, a lo mejor es que no tenía dinero, no tengo ni idea, ¿no? Pero me llamó la atención porque hubo como un, yo sí participo, yo no participo. He hablado de comunión, aquello fue un acto un poco de comunión, si quieres verlo también desde el símil religioso, ¿no? Porque fue no estar a solas, estábamos juntos, en algo que nos dolía. Yo luego comprendí la magnitud del dolor para otras muchas personas más comprometidas en aquel momento que yo, que llevaban más tiempo, pero yo he visto mucho dolor entonces, porque lo habéis visto en muchos sitios, gente que después nos ha vuelto a hablar, en fin, no fue nada fácil todo aquello, y aquello causó dolor, causó pues, sus heridas de un tipo, y no simbólico también, y allí estábamos un poco en comunión, compartiendo ese momento. Para mí sí tuvo cierto impacto. Yo no sabía dónde me metía, Dios mío, no sabía dónde me había metido. En fin. Hubo un antes y un después en todo esto. Uy, para mí desde luego sí lo hubo. Para mí sí lo hubo.
Además aproveché porque yo Barcelona la conocía muy poquito y recuerdo que una semana entera me pasé toda la semana de un lado para otro visitando sitios que no conocía y además tuve la ocasión magnífica de escuchar a Carreras aquí en la Plaza de España, que hubo un concierto que hizo en directo y yo estaba escuchando a Josep Carreras. Ostras, no puedo creer. O sea, para mí fue un antes y después. ¿De qué año hablas? 98. 98. Vale. Los problemas económicos que hubieron en un tiempo en el campo freudiano ya habían transcurrido. Había sido hace tiempo. Yo la verdad, claro, es que del tema ese de lo económico, sinceramente... Bueno, pero eso lo dejamos para otra charla. Los viajes a Argentina. Sí, bueno. Que pagó el campo freudiano. En fin. Sí, sí. Eso para mí es un misterio. Yo Sí. no sé eso. Cristina, ¿tú sabes quién? Manitos. Pues primero Xavier y después Frank. Bien. Bueno, interesante y exhaustiva tu exposición. Me ha gustado mucho. Has tocado dos cosas que a mí siempre también me han llamado la atención del trabajo sobre el acto de Lacan, que es el acto relacionado con el tiempo, porque el acto tiene un tiempo determinado, se hace en un determinado momento. Uno no va haciendo actos cada día, no hay una, digamos, una visión longitudinal del acto. Y yo lo entiendo, no sé cómo lo entiendes tú, como un tiempo, que no es un tiempo cronológico, evidentemente, un tiempo de conclusión, es decir, que el acto aparece por parte del sujeto cuando concluye con algo. Y esa conclusión hace que haya un antes y un después. Y estos dos momentos de antes y después, que son momentos temporales, ya no coinciden. Ya lo que viene después es otra cosa, ¿no? Y luego, acto y sujeto. Sí, claro, el acto es un acto en solitario. El acto no se hace para nadie. Lo hace el sujeto, digamos, para sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto no hay un otro aquí. Estás en la más absoluta soledad y la anécdota del Rubicón lo dice muy bien. César pasa el Rubicón sabiéndose que se juega la vida. Es decir, o todo o nada. Que es un poco lo del acto y por eso genera una cierta sensación, digamos, ¿cómo diría yo?, de angustia, ¿no? A pesar de que el acto luego tiene una serie de consecuencias liberalizadoras. El sujeto se siente liberado una vez hecho, una vez que ha actuado. Pero a mí me gustaría, a ver qué te parece. Tú te has hecho una pregunta, yo me la he apuntado aquí. Dices, ¿por qué sigue viva la obra de Lacan? Te has preguntado, ¿no? Me parece, Sabine, una pregunta interesantísima. Yo también me la he hecho. Máxime cuando realmente la obra de Lacan ha sido tratada como Lacan ha sido tratado como embaucador y farsante, ¿no? Sí, sí, cierto. Y entonces, ¿cómo es posible que siga viva la obra que no 4 gatos, sino muchos, y gente, digamos, con una cierta tradición en el mundo de la ciencia y en el mundo de la filosofía y de la intelectualidad, digamos, pues han dicho, este nos está tomando el pelo. Que además es ilegible y se lo inventa todo. Bien, yo no sé cómo es, por qué está todavía viva la obra, no tengo ni idea. Está y ya está, ahí está y alguien podrá decir algo sobre esto. Pero pienso que sí es importante para que siga viva, es decir, que se siga hablando, es porque no se ha acabado, porque no se ha cerrado. Es decir, solo se puede hablar
de algo que está allí presente, que está abierto, que está sugiriendo alguna cosa. Pero no acabo de darle nombre a esto. No sé si es un enigma o es una, como diría yo, una estrategia socrática de Lacan. No sé qué opinas tú, si tienes alguna idea mejor que las mías. No, pues sigo en tu línea, Xavier, porque, a ver, para empezar por un lado, mira, cuando estaba preparando el texto, eso es algo que se me ocurre mucho cuando escribo para cualquier cosa, una ponencia o lo que sea, una clase en la Ciudad de Valencia y tal, según la línea de repente me doy cuenta de que la línea no es correcta, no me gusta, no voy a donde yo quiero ir y cambio cosas, ¿no? Yo me he metido un poco para justamente intentar explicarme a mí mismo esto que me acabas de decir tú del acto, del instante que cambia el antes y el después y deja una marca. Yo me he metido un poco en el terreno de la mecánica cuántica, terreno que conozco un poquito porque he publicado una novela que va sobre física cuántica y lo conozco como amateur, pero lo conozco. Hay un instante en física de partículas se define como el colapso de la función de onda, que se muestra de forma gráfica mediante la famosa paradoja del gato de Schrödinger, pero que, bueno, viene a hacer algo así como que, y esto es una casi nos volvemos aristotélicos, cuando vamos a la definición de la potencia y el acto. Las cosas están en potencia, eso es la física, en estado de probabilidad, y de repente, cuando se dan ciertas condiciones y se hace una medición, entonces se produce, de todas las posibilidades, solo se coagula una de ellas, la que queda. Para mí un acto tiene esa misma dimensión. Es decir, César, yo me imagino parado, he visto fotos del lugar, yo no lo conozco físicamente, pero he visto fotos del lugar, y el Rubicón no es precisamente un gran río, es un arroyuelo. O sea, puedes cruzarlo sin mojarte más allá de los tobillos. Yo me imagino a César ahí a caballo, sabiendo que esa frontera determinaba que muriera, él fuera ejecutado, él y toda su gente, o triunfara. Y me lo imagino pensando todas las posibilidades, calculando todas las probabilidades. Y de repente adentrándose en el río. A partir de ahí ya nada es igual, solo cabe una posibilidad. Bueno, cabe una posibilidad. La potencia se convierte en acto y a partir de ahí pasa lo que pasa, que ya sabemos. Es decir, yo creo que cualquier análisis de un acto solo puede ser a posteriori, porque efectivamente, como tú también has señalado, el tiempo de un acto no es cronológico, es un instante lógico, un instante que a lo mejor puede durar mucho tiempo cronológico, pero no es esa la cuestión, sino es un instante de cambio y de reordenamiento de las cosas, de la situación. Entonces, en ese sentido, ante un acto cambia el tablero, cambia la situación, cambia el sujeto que está a solas en ese instante. Yo creo que efectivamente ahí no hay en ese instante, al menos en el momento de la decisión, no hay en otro. Por eso hablamos de la soledad. Todo esto es verdad que podemos debatirlo con mucho detalle desde lo teórico, pero creo que tampoco es una cuestión, porque a mí me parece que si yo me aparte un poco de la línea que me encomendó Isidre, es verdad que me aparté porque de repente me empezaron a surgir preguntas de por qué Lacan hizo esto, por qué, de dónde, por qué. Llegué a esta conclusión. Al final es esa pregunta que también me ha suscitado toda la obra de Lacan. ¿Por qué Lacan sigue vivo? Pero es verdad, fijaos, ¿quién ha leído algo de Daniel Lagach? ¿Quién ha leído algo de...? Alguna cosa habremos leído, porque a Daniel Lagach lo conocemos por el estadio del espejo de Lacan, pero como respuesta de Lacan a Daniel. Pero ¿quién ha leído algo de Sacha Nacht, por ejemplo? De Clerambault quizá, porque si la gente que se forma en psiquiatría, sí, este fue alguien especialmente importante. Pero de todos estos psicoanalistas de esas primeras jornadas tan importantes en aquellos tiempos, ¿quién ha leído? ¿Quién ha aprendido? Ha aprendido Freud y ha aprendido Lacan. Hay más, evidentemente, tenemos a Melanie Klein, en fin, hay más gente, evidentemente, ¿vale? Pero en el imaginario colectivo, ¿quién ha aprendido? ¿Por qué Lacan y Freud han aprendido? ¿Por qué Lacan particularmente? Esa pregunta de Xavier. ¿Por qué?
yo no tengo respuesta para por qué Lacan hoy, incluso siendo igual que Freud, tan denostado, criticado, ridiculizado, por qué, a pesar de todo, la obra de Lacan sigue siendo tan... Es que no sé cómo describirla, porque yo a veces me he enfadado mucho leyendo Lacan, debo confesarlo. A veces leyendo Lacan digo, pero ¿esto? ¿En serio? Pero me faltaba. Porque hay cosas que no se entienden. Yo hay textos de Lacan, lo confieso públicamente, que sigo sin entender. Y a lo mejor esto ya es colocarme para siempre un cartel de burro, pero yo, por mucho que leo la tercera, sigo sin entenderla. O sea, os lo confieso. Me leo un y otro textos de Lacan y digo, me pierdo. Dado que en un momento determinado yo supuse, dije, bueno, yo tonto no me siento. Entonces, si yo no me siento tonto, es porque Lacan... O sea, no es que yo no pueda entenderlo, es que hay algo que está haciendo Lacan que pone la dificultad de entenderlo. Como yo soy jugador de juegos de ordenador, o soy un gamer, yo soy de esos jugadores que cuando se enfrentan a un reto, a un juego, yo no abandono. Yo me he pasado horas y horas y horas ante un reto, dándole vueltas, buscando una solución. Hay gente que seguida se va a internet y busca, digo, ¿cuál es el truco para pasar el nivel tal? Yo nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque para mí el intentar entender, comprender y salir del atolladero, para mí es algo muy placentero, me gusta. Entonces yo leo a Lacan y a mí me produce siempre la sensación de ¿qué hay detrás? ¿Qué misterio hay detrás? ¿A dónde me lleva? No tanto qué quiso decir, sino qué vía puedo encontrar. Es lo que yo encuentro como, o sea, lo que a mí me sigue concitando el interés por la obra de Lacan, pase el tiempo que pase. Que creo que hay niveles de lectura, niveles de juego, podría decir, siguiendo un poco la metáfora del juego de ordenador, niveles de juego que están ahí todavía por descubrir. La pregunta que yo me hago al final de mi texto, porque también lo has tocado, Xavier, ese tema, es si actualmente estamos a la altura, es decir, si esa obra de Lacan que ha quedado sin cerrar, que tiene todavía tantos vericuetos, tantos lugares, tantas posibilidades, si estamos convirtiendo la obra de Lacan en un monolito sagrado, creo que ahí se montó hace no mucho tiempo un debate acerca de la sacralización de Lacan, o de, no recuerdo cómo se le llamaba, no sé si fue lo significante que se empleó, de profanar a Lacan. No sé si habéis leído al respecto de sus últimos tiempos, algo de hacer profano, ¿no? Yo creo que no se puede sacralizar la obra de Lacan. Creo que hay que seguir jugando con ella, jugando en el sentido lúdico, en el sentido de escuela. Recordad que también fue una sorpresa descubrir que el concepto de ludum está también en la génesis de la palabra escuela, el lúdico. Creo que todavía hay mucho juego en la obra de Lacan, y no me gusta cuando, en fin, hay gente que se entretiene con lo que quiere, pero creo que habría que desacralizar un poco los textos de Lacan, especialmente su última fase teórica, la parte de los nudos y todo esto, que parece que se ha convertido en una especie de, no sé, de monumento, ¿no? Y creo que no, que hay que jugar más con los conceptos, ¿sabes? Sacarle más partidos, incluso si eres desde la filosofía, me da igual, ¿no? Pero dialectizarlos más. A mí me sigue atrayendo eso. Por lo menos para mí. Yo no sé si en otros lugares otras personas les interesa lo mismo. Para mí Lacan, la obra de Lacan, como tú has dicho, creo que está no inconclusa, pero no cierra discurso. La expresión puede ser que la obra de Lacan no cierra discurso. Deja todavía espacio. Bueno, tenemos 3 pedidos de intervención y no aceptaremos más porque ya es la hora. Son muy rigurosos en el tema de las horas, ¿no? Bueno, no tanto, porque son las 9 y aún tenemos 3. Sí. Vale. Yo prometo seré breve en las respuestas. Por orden, Frank, Monse e Isidre. Frank. Hola, Sabino.
no te he podido saludar antes, más vale tarde que nunca, ¿vale? Hola. Mira, quizás lo que te planteé tiene que ver con lo que tú decías de desacralizar o incluso de desfosilizar toda la cuestión de la teoría y tal, ¿no? Y yo me gustaría mucho que pudieras decir algo, si quieres, sobre tu experiencia no tanto como analizante, pero como analista más bien, en el sentido de tú qué piensas, ¿no?, en relación a cómo puede afectar el acto, dijéramos, a la gente del acto, ¿no?, al analista. ¿Cómo le puede afectar? ¿Qué es lo que arriesga? Sabemos que arriesga que, por ejemplo, un paciente no vuelva, ¿no? Pero más allá de que el paciente vuelva o no, en la propia economía libidinal de la gente del acto, por tu experiencia, no por lo que dice la teoría. Me interesa menos esto. Me interesa más en tu recorrido cómo piensas esto y también cómo lo piensas en relación a algo que tú has dicho muy bonito, la cuestión de lo lúdico. Sabemos que el acto tiene algo de horroroso, yo creo que también a veces para el analista, pero que quizá la dimensión lúdica puede ayudar a recubrir un poco, a pacificar un poco esta cosa horrible del acto, ¿no? Pero sobre todo me interesa la primera parte de tú como analista, como agente del acto, ¿qué piensas? La afectación que puedes tener, porque siempre se habla de que la afectación es para el otro, ¿no?, para el que dirigimos el acto, para el analizante, pero el analista también se la juega, yo creo. Bueno, a ver qué piensas tú. Bueno, pues te diría, Frank, que, mira, yo soy de esos... He dicho lo del tema de cuando nos nombramos psicoanalista en tal lugar, todo eso. Yo siempre he sentido mucho pudor a la hora de nombrarme como psicoanalista aquí y allá. Incluso lo veo en la solapa del libro, psicoanalista tal, y me produce un cierto pudor. Yo soy de esos, y lo puedo decir tranquilamente, me cuesta trabajo colocarme en esa posición. No es fácil para mí y soy de los que creo que eso que has dicho tú del horror ante el acto, a mí siempre me cuesta. Para mí hay gente que la clínica le entusiasma, le encanta, lo lleva genial. Yo lo llevo más complicado porque para mí la dimensión ética de todo siempre está muy comprometida en todo esto y a mí me cuesta más trabajo porque, como tú has dicho, es verdad que hay consecuencias, te puedes equivocar. También es verdad una cosa y creo que lo importante de un acto, como pasa con la interpretación, no es tanto su valor de verdad o falsedad, si está equivocado o no, sino de los efectos que produce. A veces te puedes equivocar en un acto y aún así el acto cambia el sujeto en cuestión, a veces no. Yo creo que lo sabemos todos, que gente que ya no vuelve, efectivamente, o que pasan otras cosas. Pero, bueno, ojalá yo pudiera, desde el punto de vista que he citado del ludum, ojalá pudiera tomarme todo esto cada vez que yo me enfrento a la situación del acto analítico como, no quiero ser frívolo decirlo, pero como si fuera un juego en el sentido de una partida de ajedrez. Vamos a ver, si Freud nos habló del ajedrez. Freud era un gran jugador de ajedrez y él nos dijo claramente que las aperturas y los cierres de las partidas eran lo importante y no el trabajo del medio, que es todo casi matemática, ¿no? Que la verdadera lógica del ajedrez se ve en los inicios y los cierres. Yo no lo llevo fácil, el tema de la posición del analista en el acto. Y lo confieso, no tengo ningún afán en reconocerlo. Porque entiendo que aunque el acto comprometa al sujeto que está en cuestión en el acto, que es el analizante, tú no eres un convidado de piedra. A ver, el texto... Pues luego os lo comento. A ver, es que no veo. FTP Lacan, ¿es tú, Cristina? Sí, vale, sí, pero es una cuestión a posteriori, ¿eh? Ok, luego te lo digo. Luego. En fin, Fran, la pregunta que me has hecho a mí me descoloca mucho porque no me resulta fácil. O sea, entiendo que la dimensión del acto, uno no puede ser simplemente un testigo a secas, no. Hay algo más. Yo creo que, desde luego, un acto de verdad, cuando te compromete a esa situación, que es el sujeto del otro que está en ese acto,
a ti también te alcanza, porque no eres un mero objeto, no eres un objeto muerto, o sea, consecuencias tiene, momentos de cambio. Yo creo que también aprendemos mucho en la parte puramente clínica de nuestra experiencia, no solamente por el análisis de uno, sino también por estos momentos, ¿no? Porque se van produciendo marcas, cambios, los que puedes sacar una enseñanza, evidentemente. Entonces, a mí siempre me sorprende toda esa gente que cuando cuentan casos clínicos lo cuentan como si fuera, uy, qué fácil, ¿no? Es estupendo, maravilloso, qué fácil ha sido, y a veces te cuentan penalidades terribles que te cuentan como si... Yo no creo que ser analista sea colocarse en la posición de superhéroe ni mucho menos, por tanto, a mí me parece complicado. Sería como para elaborarlo mucho más, ¿eh? Gracias, Sabino. ¿Quién toca ahora, Cris? Montse Martell. Hola. Sí. Hola, hola, buenas noches. Hola, Sabino. Bueno, feliz año a todos, porque no he tenido la oportunidad de decírselo. A ver, yo tengo una pregunta, no estoy segura de lo que voy a decir y más bien lo digo pues para saber si piensan igual, si hay algún fallo en el razonamiento en relación a la pregunta de Clara sobre el tema de estar solo, la diferencia entre solo y único. A mí lo que me ha venido a la mente es que para el psicoanálisis es mucho más importante el tema de la soledad, del separarse, de la soledad como consecuencia del separarse, que el ser único, creo. Y también hay algo que a mí siempre me cuesta entender y que es muy importante, y por eso sé que me molesta que no le entienda, que es el tema de la castración. Y cuando hablaste, Clara, yo pensé, para mí la soledad es un poco como lidiar con la castración. Cuando piensas en esta dialéctica siempre en el psicoanálisis de la soledad versus el lazo social. Siempre Freud y Lacan insisten mucho en el lazo social. Hasta el acto, el análisis es un dispositivo de sociabilidad, para decirlo así. O sea que lo que quería era como preguntar si esto de ver la castración, cuando piensas, por ejemplo, en el niño, que en el infans, cuando todavía no habla, cuando tiene la primera experiencia de satisfacción con el seno de la madre, ya empieza con el tema de la demanda, la pulsión, porque aunque ya no tenga hambre, la relación con el otro se instala, ¿no? Con la pulsión, y hace falta. Entonces, el estar solo es, como dicen en Costa Rica, donde he vivido, una bendición, porque es el resultado de una separación, pero al mismo tiempo es como la castración, es una bendición, pero hay que lidiar con ella toda la vida, ¿no? Entonces, sin tener en mente la importancia del lazo social. Más bien quiero saber si este razonamiento les parece correcto, considerando la teoría de Freud y de Lacan. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Daría también como para hablar largo y tendido de este tema y meternos en otros muchos términos, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de soledad, creo que hay un efecto que causa pasar por un análisis. Creo que es un efecto que le causa a todo el que pasa por un análisis. Cuando es un análisis, no digo que tenga que durar mucho tiempo, no digo un análisis de 15, 20, 35 años, puede ser un análisis más corto, pero cuando se entra en análisis, ¿no? Y aunque la gente abandone un análisis que ya ha empezado, creo que hay algo que pasa en todo análisis cuando está ocurriendo como tal, como lo que nosotros entendemos como un análisis, y es que uno se enfrenta a su propia soledad. A la soledad que nos distancia de las identificaciones imaginarias, de lo yoico. O sea, cuando hablamos de lazo social, yo creo que Lacan y Freud, especialmente Lacan, no creo que se esté refiriendo nunca a los lazos sociales
En tanto, lazos imaginarios es lo que podemos ver en las redes sociales como TikTok, Facebook, Twitter, donde precisamente no hay ninguna soledad. La gente está todo el rato conectándose unos con otros desde lo más puramente imaginario y descarnadamente imaginario, causando todo tipo de insultos, barbaridades, lo que pasa en las redes sociales. Pero eso está, ahí está en juego las identificaciones, lo yoico, lo imaginario. Pero creo que cuando hablamos de la soledad, podemos remitirnos más bien a esa frase lacaniana tan famosa de que la relación sexual no existe. Podríamos quitar la palabra sexual, llegar a un punto simplemente que hay algo, por eso cito los dispersos, disparejos, porque sí podríamos entender, pienso yo que podríamos entender como una asunción de algo de la castración, darte cuenta de que por mucho que te relaciones con otros y hagas lazo social con otros, hay una soledad esencial, íntima, que puedes tapar con lo imaginario, peleándote con el prójimo, con tu pareja, con tus colegas de trabajo, con rivales, del tipo que sea, pero que eso no es hacer lazo social. El lazo social yo creo que requiere precisamente la asunción de que primero hay una cierta soledad. Y la expresión lacaniana de los dispersos disparejos para mí viene precisamente a explicarlo, porque creo que es una muy curiosa forma de decir. Los dispersos disparejos que hacen montón y no todo. ¿Recordáis lo del montón de arena? La expresión lacaniana también del montón de arena. Es montón y no todo. No todo en el sentido de todo. Es decir, un montón está compuesto de un montón de pequeños elementos agregados, pero que entre ellos también hay espacio, ¿no? También nos podemos poner schopenhauerianos con el tema de los erizos y todo esto, ¿no? Pero para mí sí, asumir que hay una soledad esencial, incluso estructural, sí, podemos pensar que hay algo de la castración tal y como la entiende Lacan. Que creo que sería también otro tema como pensarlo. En fin, no sé si te he contestado, Montserrat, o lo que he dicho, pero... Solo preguntarte, entonces, el tema del lazo social para Lacan, ¿qué es? O para Freud, porque Freud trabaja mucho el tema del discurso, permite hacer. Sí, pero Freud no lo trata del modo en que lo trata Lacan, porque Freud no disponía de las herramientas lingüísticas de las que ya disponía Lacan, para entenderlo tal y como nos lo cuenta Lacan. Creo que la mejor teorización que hace Lacan sobre el lazo social es su teoría de los discursos, o sea, sus 4 discursos. Sí, los sí. 4 modos que él estableció para contarnos, y que a fin de cuentas ahí vemos presente que la estructura de cada discurso no está el A y el A'. En otro sitio tenemos el A y el A', que sería el eje puramente imaginario de la relación unos con otros, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabría contestarte ahora así rápidamente sobre qué, de una forma rápida, decir que sería el lazo social. Creo que estoy pensando en algunas de las expresiones que utiliza Lacan cuando habla de los discursos, de lo que permite el giro de los discursos. Pero, por ejemplo, perdón, solo te interrumpo. Sí, sí. Solo para decir, cuando, por ejemplo, para mí el psicoanálisis es como trabajar la forma en que interpretamos a lo largo de toda la vida nuestras relaciones, cosas que nos han pasado en relación con los demás. Es cambiar las interpretaciones. Es hacer con formas, con maneras de gozar, pero en relación al otro. Entonces, te lo voy a decir... eso de estar solos, estamos solos, solos, pero siempre acompañados del inconsciente. En tu pregunta pensaba en volver al título de la exposición, el auto de Lacan, pero no como coche, no como auto, sino como autoerotismo, que nunca está, ¿no? Es decir, no lo había pensado así de clara. Siempre hay un otro, y entonces se podría decir que siempre estamos solos y nunca estamos solos. O podéis decir que siempre estamos solos, pero nunca a solas. Siempre hay un éxtimo, hay un otro interior con el cual dialogar. Claro. Y al mismo tiempo hemos de aceptar nuestra soledad como sujetos, los unos y los otros, ¿no? Es una manera
Son dos niveles, Clara, que creo... Tu pregunta da para mucho, Monse, ¿no? Creo que el esquema lacaniano muestra precisamente esos dos ejes, ¿no? El eje de lo imaginario, que será la relación con el prójimo, con el otro pequeño, con el rollo de la calle, y el otro eje que lo cruza, que es la relación del sujeto y el otro grande, donde ahí sí está esa soledad de la que hablamos, pero está interpenetrada con la otra. No estará sola en lo social, ¿no? Creo que es verdad que esto da juego para mucho más, pero, bueno, en fin, es verdad que da juego para un debate muchísimo más largo que estáis comentando. Muchas gracias. Creo que Isidre, ¿no? Faltaba por decir algo. Sí, voy a aprovechar lo del auto para decir que a veces estamos en el autobús. Y en el autorebús, ¿no? Apelando al inconsciente. Sí. Y Xavier se preguntaba, ¿no? Una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la vigencia, ¿no? De la obra de Lacan a pesar de todo, ¿no? A pesar del libro negro del psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hay detrás? Decías tú, Sabino. Y yo me preguntaba, ¿cuál era el impulso de Lacan en aquel auto que Buena nos pregunta. avanzar por el camión de la IPA? Buena pregunta. Por el gran otro, digamos, ¿no? Sí. No sé la respuesta, pero hay un librito que seguramente conocéis, que se llama Seminarios, un seminario de un pariente de Lacan, Miller, El deseo de Lacan. Y compara el deseo de Freud y el deseo de Lacan. Y el prefacio es de una persona conocida que estuvo en Tarragona, que recién falleció, desgraciadamente, Germán Leopoldo García, que impulsó la biblioteca freudiana en Tarragona. Yo hace tiempo que lo compré, recuerdo muy poco, pero cuando lo leí, no sé ahora, me dio algunas pistas, ¿no? Entre otras, para diferenciar lo que se supone por dónde iba el deseo de Freud y por dónde iba el deseo de Lacan. Es de Atuel Anáfora, la Seminario Deseo de Lacan, Jacques Alain Miller. Vale, si no lo conocía, ese seminario. Es cortito, ¿eh? Pero tiene un título un poco atrevido, ¿no? Bueno. Incluso para ser su yerno. Ya sabes, cosas de familia. Sí, sí. El deseo de Lacan. El deseo. Es que lo veo un poco atrevido, sinceramente, porque me parece que incluso lo más coloquial de la vida normal, ¿quién puede atreverse a decir cuál es el deseo del otro? O sea, el otro, hablo de un nivel coloquial, si meterme en Honduras y Palestinas, ya sabéis. Hay deseos decididos, como el de Miller. Sí. En fin. Sí, bien, está bien decirlo. En fin, no me cabe duda, porque también es verdad que Miller ha hecho una obra grande a partir de todo esto, ¿no? Pero me imagino que, mira, pasará el tiempo, pasará mucho tiempo, y creo que efectivamente quedarán dos nombres. Quedará Freud, quedará Lacan. Quizá también es muy atrevido por decirlo, pero yo hoy en día, sinceramente, no conozco a nadie en el mundo psicoanalítico que pueda ser el continuador de la obra de Lacan y de Freud. Yo no sé si habrá nacido ya un chico o una chica que pueda continuar, no lo sé. No importa tampoco, creo que a lo mejor no es ni siquiera necesario pensar quién va a ser la siguiente persona que reforme, no importa, ¿no? Creo que vamos añadiendo pequeñas piedras al camino, vamos pedrándolo, vamos avanzando. A mí lo que me importa de Soy 7, por lo que tú acabas de comentar y por lo que estamos hablando desde el primer momento, es, fíjate, yo empecé la palabra paquidérmico para referirme a la IPA, para referirme a la SPP, paquidérmico.
yo tengo la sensación, y es verdad que en aquella inocencia mía de mis 33 años, cuando he escuchado de Asociación Mundial de Psicoanálisis, me rechina mucho, porque la verdad que en aquel tiempo mi conocimiento de la teoría, pues en fin, era el que era, ¿no? Pero me rechinaba porque pensaba, es que es como demasiado pretencioso, ¿no? Llamar a una asociación mundial. Si yo pensé en algún momento, ¿y por qué no llamarla Asociación Galáctica de Psicoanálisis? Asociación Universal de Psicoanálisis. No mundial, galáctica. Ya, no, galáctica, o sea, galáctica, ¿no? Bueno, en fin, me parecía un poco pretencioso. Pero era un juego de significantes, la internacional. Sí, ya, pero en fin, yo dije, esto es un poco exagerado. Entonces a mí lo que siempre me preocupa mucho, eso es un tema que a mí sí me preocupa, es que yo tengo la sensación de que en general, bueno, tenemos muchos colegas que hacen trabajos excelentes, textos muy buenos, muy bien, ¿no? Pero tengo una sensación de que a veces estamos como fosilizando. Creo que fuiste tú, Isidre, o Frank, no recuerdo quién fue hablando de la palabra fosilizar. No sé quién fue de vosotros, pero la palabra fosilizar. Creo que no deberíamos fosilizar la obra de Lacan y dar por sentado que ya está todo dicho. Y yo a veces veo un poco... ¿Recordáis la película La vida de Brian? ¿La recordáis? Esa escena maravillosa en la que el protagonista Brian pierde la sandalia y oyen sus creyentes detrás, la sandalia de Brian, y la toman como un objeto sagrado y construyen la iglesia de la sandalia de Brian. Para mí lo peor que le podría pasar al psicoanálisis lacaniano, estamos hablando del campo lacaniano, es convertir la obra de Lacan en una sandalia sagrada y fosilizarlo y en fin. Por eso cada vez que yo leo, en fin, y veo muchas cosas que vienen de Sudamérica que me parecen muy interesantes, de artículos, de textos que me parecen muy interesantes, como más vitales. No sé si la palabra es la adecuada, pero creo que hoy en día hay mucha gente que se está poniendo muy dogmática y se resiste mucho a intentar pensar un poco más allá, ¿no? A jugar con los conceptos, a sacarles una vuelta. Creo que estamos sacralizando un poco. Por eso todo el debate que se montó con respecto a lo de la profanación de Lacan, a mí me interesó mucho porque creo que efectivamente sí que había que profanar en el sentido de hacer profano, de permitir que el código fuente de la obra de Lacan esté disponible para que, bueno, arriesguemos a pensar un poco y hacer teorías un poco absurdas si es preciso, pero por ir probando, ¿no? O sea, no va a tener este respeto casi religioso a su obra. Ojalá no se fosilice. Bueno, si queréis desacralizar, ya está en Movistar y seguramente en alguna otra plataforma esta película que han dado hace poco en los cines que se llama Un diván en Túnez. No lo he visto. Pues es muy simpática para ver cómo, para mí fue una novedad, el psicoanálisis se instala con tanta facilidad en el mundo musulmán, por lo menos en la película. Bueno, es simpática de ver, es actual y da un poco de aire fresco para las jóvenes generaciones que intentan hacer algo con el psicoanálisis. Tomo nota, Clara, porque me parece interesante la propuesta. Se puede ver muy bien. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos pasados de la hora. Si os parece bien concluir o queréis continuar. No tenemos la opción de irnos a cenar juntos. No, la verdad, eso es lo que más echo de menos. Ha sido muy linda charla. La has trabajado muy bien. Nos has dado información que no teníamos. Y bueno, muy interesante para repensarla y conversarla después entre nosotros. Muy bien. Gracias.